Siempre se ha dicho que los gigantes fueron una realidad oculta al mundo. Muchos creen que son parte de mitos antiguos, de fábulas inventadas en el pasado por civilizaciones antiguas para atemorizar al pueblo sobre ciertos castigos y hacer cumplir antiguas leyes divinas. Lo cierto es que muchas personas no creen que los gigantes sean parte de una historia inventada. Muchos somos los que apoyamos la teoría sobre una raza de gigantes extinta por algún tipo de cataclismo y que podrían pertenecer a una raza que no es o no fue de este planeta. Podemos encontrar varios ejemplos de esqueletos gigantes si nos rebuscamos bien. Hoy te traigo uno de esos ejemplos descubierto en Guanajuato, México. Esqueletos de una rareza peculiar fueron encontrados durante la construcción de lo que hoy es la Casa de la Cultura en Guanajuato. También se encontraron muchas vasijas y figuras de extraordinaria elaboración. En 1995, en un municipio mexicano de Romita, ubicado en el estado de Guanajuato, el profesor de Artes Plásticas y Escultura, Tito Serrano, encontró 7 esqueletos enterrados al estilo antiguo de los otomíes y chichimecas, culturas originarias de la zona. Luego de un análisis exhaustivo realizado por el Instituto Nacional de Historia y Antropología INAH, se determinó que los restos tenían proporciones anatómicas muy singulares. Se dice que los esqueletos tenían la peculiaridad de ser mucho más grandes que los encontrados en otros puntos del país. Muchos investigadores califican de no ser de este mundo, argumentando que pudieron ser de visitantes de otras galaxias o de sobrevivientes de otras civilizaciones que fueron desaparecidas a causa de cataclismos como Lemuria o la Atlántida. También circuló el rumor de que estas personas habrían medido entre 2,5 y 3 metros, sorprendentemente altos teniendo en cuenta el tamaño de los habitantes del lugar en aquella época, que era aproximadamente de 1,5 metros de altura. Los huesos fueron transferidos al Instituto de Antropología e Historia de Guanajuato, donde actualmente permanecen almacenados. Hay testimonios de varios conquistadores españoles en los que se narra que los aztecas creían que sus tierras estaban habitadas por hombres y mujeres extremadamente altos, pero todos murieron después de una guerra. Curiosamente, si echamos un vistazo al Codex Río o al Vaticano A Codex, la traducción italiana de un antiguo manuscrito redactado durante la conquista española, encontraremos indicaciones que hacen mención a gigantes habitando Mesoamérica. Por otra parte tenemos a los gigantes Kinametsin, los terribles gigantes que vivieron en la época prehispánica. Según la mitología azteca, los gigantes Kinametsin poblaron nuestro mundo durante la era anterior a la lluvia solar. De acuerdo con las representaciones del Códice Ríos, los guerreros aztecas incluso habrían luchado contra los gigantes. 10 Kinametsin se mencionan en la antigua mitología azteca. Se dice que cuando los conquistadores españoles llegaron a América, vieron gigantes reales de carne y hueso. Estos eran conocidos como Kinametsin, en plural Kinametli, que puede ser traducido como gigante. Existen versiones diferentes sobre los Kinametsin. El historiador Mariano Beita, por ejemplo, señaló que fueron los olmecas xicalancas quienes descubrieron a los gigantes en el año 107 después de Cristo y quedaron sorprendidos al encontrarse con hombres colosales y desnudos que se alimentaban de animales y frutos silvestres. A pesar de ser tan bárbaros, los gigantes recibieron de paz a los forasteros y les permitieron poblar sus tierras, mas sujetándolos al pago de cuantiosos tributos y a vejaciones tales que llegó el momento de no poderlos sufrir más y de acabar con ellos. Así que tiempo después los olmecas xicalancas decidieron tenderles una trampa para aniquilarlos. Los indígenas les prepararon un gran festín. Esperaron a que los gigantes se embriagaran y aprovecharon su vulnerabilidad para asesinarlos. Ya en la época colonial, algunos frailes atestiguaron cómo eran extraídos huesos gigantes de tierras del nuevo continente. Por ello, dieron fe a la existencia de hombres de gran tamaño. No eran normales de acuerdo a su tamaño. Por este motivo solicitamos la intervención de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la investigación correspondiente.
dijo Tito Serrano, quien fungía como director de la Casa de la Cultura. Fue precisamente durante las excavaciones para la construcción del nuevo edificio de la Casa de la Cultura cuando los trabajadores avisaron del hallazgo a sus superiores, por lo que los trabajos en sí fueron suspendidos mientras el INAH realizaba las investigaciones. Afortunadamente, el maestro Tito Serrano logró medir la osamenta, por lo que determinaron que los 7 esqueletos eran de igual estatura y todos medían alrededor de 2,45 metros, y no 1,90 metros como mencionaron los especialistas en su momento. Se sabe, dice el profesor de arte, que en otros puntos del mundo se han encontrado esqueletos de gran tamaño, como por ejemplo en España, Perú, Indonesia, Egipto, Ecuador y otros lugares. Desafortunadamente parece ser que las autoridades de la cultura e historia de esta localidad no les interesa el asunto, ya que hasta la fecha nadie ha indagado acerca de estos restos que el INAH tiene en custodia. Han pasado ya muchos años de este hallazgo, y no hay información con respecto a los esqueletos gigantes encontrados en Romita. Hay muchas especulaciones. Algunos afirman que, por tratarse de seres extraños, fueron llevados a los Estados Unidos para sus análisis. Realmente no se sabe qué pasó de estos huesos y mucha gente, incluso de la misma localidad, no sabe de su existencia. Como ya les mencioné con anterioridad, existieron muchos esqueletos de gigantes encontrados alrededor del mundo, pero también fueron inmortalizados en el arte antiguo. Estos seres gigantes incluso fueron gobernantes supremos de civilizaciones gigantescas. Este es el caso del Antiguo Egipto, donde existió un faraón llamado Sanak. Este fue denominado el faraón gigante. Sanak gobernó sobre la civilización del río Nilo unos 1000 años antes de que Ramsés II llegara al trono. Ramsés, quien fue considerado extremadamente alto hace miles de años, con una altura de alrededor de 1,75 metros, fue empequeñecido por el tamaño del faraón Sanak. Sanak ha sido un enigma para los expertos durante mucho tiempo, ya que la información sobre su gobierno, cuando asumió el cargo, cuándo murió y qué tipo de faraón era, sigue siendo una incógnita. Lo que los expertos han logrado recopilar a lo largo de los años proviene de unas pocas reliquias que han sobrevivido durante más de 5000 años. Si echamos un vistazo a los registros del antiguo historiador egipcio Manetón y la lista de los reyes de Turín, Sanak gobernó el antiguo imperio egipcio durante 18 años, pero muchos arqueólogos argumentan que su tiempo exacto en el trono sigue siendo un misterio total. Su existencia está atestiguada por fragmentos de sellos encontrados en Mastaba K2 en Bey Khalaf, una marca deliberada hecha al raspar o grabar en una superficie grande como una pared. En los últimos años, gracias a numerosos descubrimientos arqueológicos en Abidos, la posición de Sanak como el fundador de la tercera dinastía del Antiguo Egipto, según lo registrado por Manetón, y la lista de reyes de Turín se ha visto seriamente socavada, creando más confusión en torno al antiguo faraón egipcio como nunca antes. Sabemos que fue un verdadero gigante para su época. Se cree que en 1901, en el pequeño pueblo de Bey Khalaf, los arqueólogos excavaron los restos pertenecientes de Sanak. Los restos óseos pertenecían a un hombre que medía más de 2 metros de altura. Esto habría convertido al faraón Sanak en un verdadero gigante. Según estudios anteriores, la estatura promedio de los hombres en la época era de aproximadamente 1,70 metros. Esto según el coautor del estudio, Michael Havitt. Según Charles S. Myers, en el libro Los huesos de Gen-Nek, un rey egipcio de la tercera dinastía, el cráneo de Sanak era bastante grande y espacioso. A pesar de que su índice craneal era inusualmente ancho y casi braquicefálico, las proporciones de sus huesos largos se ajustaban tropicalmente como las de la mayoría de los antiguos egipcios en ese momento. La altura alucinante de Sanak no se parecía en nada visto anteriormente. De hecho, era tan alto que habría superado a Ramsés II, el faraón egipcio antiguo más alto registrado.
Por otra parte, un estudio publicado en The Lancet Diabetes and Endocrinology indica cómo el antiguo faraón egipcio pudo haber sufrido de gigantismo. Los expertos de la Universidad de Zúrich, que han analizado a fondo los restos, creen que se trata del ejemplo más antiguo de gigantismo en la historia de la humanidad. El problema aquí es que para muchos investigadores el gigantismo o el enanismo no se trata de un problema de salud, se trata de una herencia genética dejada por ancestros de los cuales no tenemos mucha información. Y teniendo en cuenta estas afirmaciones, entendemos y comprendemos que la mayor parte de las personas, en este caso gigantes en la actualidad, llevan en su ADN información genética ancestral que los diferencia del resto, y eso en teoría los convertiría en hijos de una raza de gigantes. Como sea, los gigantes se encuentran en todos los continentes, en Asia, África, Europa, América u Oceanía. No podemos negar que alguna vez fueron los amos de este mundo. Incluso los podemos encontrar en la Biblia y en todos los demás escritos antiguos de civilizaciones, sean estas grandes o pequeñas. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.